¿Cuáles son las convergencias y diferencias culturales más relevantes encontrados en la región? Originariamente el territorio de Urabá fue poblado por comunidades indígenas. Incluso en el Museo de la Universidad de Antioquia, en el Museo de Antioquia y en muchos centros de historia hay piezas, hay evidencias de ese poblamiento temprano que hubo en la región. Luego a estas comunidades indígenas llegó una oleada de españoles, de europeos que quisieron conquistar este territorio. Luego hubo una oleada de personas que vinieron procedentes del Chocó, una oleada de paisas que vinieron con la construcción de la carretera hacia el mar, y también una gran oleada de personas provenientes de los departamentos de Córdoba, de Sucre, que vinieron buscando mejores oportunidades. Entonces lo que tenemos aquí en Urabá es un crisol de culturas, es una convergencia de historias, un encuentro también, un desencuentro de historias entre personas nativas, entre europeos, luego personas venidas del Chocó con todas sus raíces africanas, personas de la costa, y por eso tenemos esta rica variedad cultural en el municipio de Apartado y en la subregión de Urabá. ¿Qué es territorio y diversidad cultural? Hay una diferencia básica entre lo que es un mapa y es un territorio. Un mapa es una representación gráfica, pero realmente no dice mucho de algo que es mucho más interesante, que es el territorio, que son las confluencias, los encuentros, los desencuentros de las personas que habitan ese espacio o ese lugar geográfico. Entonces, la diferencia básica entre el mapa y el territorio es que el mapa es una representación mental, pero el territorio son todas las interacciones que hay en ese espacio físico. Permanece la expresión en la memoria colectiva. Cada una de esas etnias, cada uno de esos grupos humanos tiene una manera de manifestarse, tiene unos rituales, tiene unos mitos, tiene unas manifestaciones artísticas y culturales que son propias, y aquí en Urabá muchas de ellas perviven. Ustedes hoy, por ejemplo, se acercan a una feria del banano y encuentran, por ejemplo, ahí, en esa semana o en esas 2 semanas de festividades, una muestra de la riqueza cultural de Urabá. Por ejemplo, está la riqueza costeña con el Festival Voces y Acordeones. Hay una noche dedicada solamente a las comunidades afrodescendientes y a toda esa cultura de la gente proveniente del Chocó. Hay una noche paisa, hay un encuentro de etnias que habla mucho acerca de nuestras tradiciones. Incluso puede encontrar uno algunas manifestaciones todavía de nuestros ancestros indígenas, que son manifestaciones culturales que perviven, como la danza, como la música. También se ven muchas creencias tradicionales, por ejemplo, de los indígenas en nuestra medicina, muchas creencias del Chocó en las bebidas, en la forma en cómo le damos el tratamiento a algunos males, a algunas enfermedades, muchos mitos paisas. Incluso hay un desfile de mitos y leyendas que recogen mitos de muchas partes de diferentes subregiones de Antioquia. Entonces, si hablamos de la pervivencia de manifestaciones culturales, de la pervivencia de esas tradiciones, es sino acercarnos, por ejemplo, a una fiesta tan tradicional, por ejemplo, como la Feria del Banano, y ahí encontraremos que todavía, a pesar de que la gente vive o convive en un lugar tan pluriétnico, tan multicultural, cada uno trata de defender sus propias raíces, trata de defender digamos, como sus propias manifestaciones culturales y esa idiosincrasia que los convierte en un pueblo, que los hace, digamos, identificarse como costeños, como afrodescendientes, como paisas. Insisto, a pesar de que todos convivimos, todavía cada uno intenta mantener como esas huellas de su propia cultura, y eso se ve en nuestras fiestas y se ve en muchas de nuestras manifestaciones culturales. ¿Cuál es el significado de la expresión cultural en la región para usted? ¿Cuál es el significado de tantas expresiones culturales que hay hoy en la región? El significado es que cada una de esas expresiones le recuerda a las personas de dónde vienen, le recuerda cuál es su identidad, qué lo diferencia y qué lo acerca a otros grupos humanos. Entonces, cuando uno se manifiesta culturalmente, mira, por ejemplo, mi forma de hablar es muy paisa. Esa característica, esa expresión cultural que es mi habla, que es mi diferencia dialectal, la forma en cómo yo me expreso, me recuerda de dónde vengo y me diferencia, por ejemplo, de la manera en cómo habla un costeño, de la manera en cómo habla de pronto una persona del Chocó, porque ellos tienen sus propias formas de expresarse, sus propias formas de relacionarse lingüísticamente con el mundo.